Bueno, dialogando con Juan Bautista, el programa que llega a sus televisores a través de Hora TV. Muchísimas gracias por permitirnos entrar en sus hogares, acompañarles, entretenerles, orientarles y decirles a ustedes que estamos dispuestos a conversar con ustedes en las veces que lo crean conveniente en los programas que tenemos en cartera para todos ustedes. Así que dialogando con Juan Bautista, hoy se siente complacido en tener a una de las personas que ha sido pilar fundamental en la economía y finanzas en Venezuela. Prácticamente durante toda su vida ha estado trabajando con la parte de finanzas. Ha escrito un libro, el cual vamos a conocer de sus propias palabras cómo se inspiró para escribir este libro que les voy a mostrar en este instante a través de las pantallas de Hora TV. Aquí tenemos, amables televidentes, este libro para que usted lo adquiera. Adquiera este libro llamándonos al 0416-370-5279, que le haremos la diligencia para que usted obtenga este libro en economía y finanzas, donde el conductor, el guía, la pluma que escribió este libro está totalmente dirigida por Dios. ¿Por qué decimos por Dios? Porque la persona que lo escribió es un pastor evangélico, es un hombre de Dios, ha estado en muchos sitios, en Venezuela y fuera de Venezuela. Por esta razón, le ponemos en sus manos este libro para que lo adquiera. También puede comunicarse a través del siguiente email, JBS, que es mi nombre, Juan Bautista Sánchez, jbsproducciones@gmail.com. Se lo dije despacio para que usted lo copie, jbsproducciones@gmail.com. Bueno, y le damos entrada al programa en esta tarde cuando le damos la bienvenida a la persona que escribió el libro, como se lo dije antes, el hermano, le decimos hermano porque somos cristianos evangélicos, Edgar Hernández. Escribió Dios en la gerencia de los negocios. Y usted se preguntará, bueno, ¿y es que Dios tiene negocios? ¿Es que Dios tiene alguna empresa? ¿Es que Dios tiene qué? Y usted se dará cuenta en la lectura del libro o en la explicación que se va a dar en el momento que Dios sí tiene empresas, que Dios sí tiene empresarios y que Dios está formando una gran empresa en Venezuela. Y con esto le damos la bienvenida al hermano en esta tarde, Edgar Hernández. Buenas tardes, hermano. Gracias, Juan Bautista, por la invitación. Esperamos que este programa sea de gran satisfacción y de mucha bendición para todos los televidentes. Gracias a Dios pude escribir este libro, Dios en la gerencia y los negocios, donde está plasmado la práctica de principios y valores que son todos bíblicos, cristianos, principios universales. Y gracias a Dios, pues en el libro se demuestran todos esos principios practicados y cómo las promesas que tienen cada principio se hicieron realidad, se cumplieron. Por eso es importante que este libro, Dios en la gerencia y los negocios, pues que contempla la descripción de todos esos principios, puedan ser conocidos por la mayor cantidad de hombres y mujeres de negocio y también de instituciones, porque como dice, Dios en la gerencia y los negocios son principios que se pueden aplicar en una empresa privada, igual que una empresa pública, y en instituciones con fines de lucro y sin fines de lucro. Inclusive estos son principios que se pueden practicar como persona en la vida individual, en la vida matrimonial, en pareja, y también principios que se puede aplicar en la familia. O sea, son principios universales. Pero claro, el testimonio que está descrito en el libro Dios en la gerencia y los negocios es la experiencia de Banfoande, Banco del Estado, desde el año 2000 hasta el año 2006. Bueno, como todo tiene un principio, vamos a ir un momentico, imaginariamente, a la primera hoja, digámoslo así en términos coloquiales,
la primera hoja o la primera página de la Biblia, que nos relata, nos dice, escrita por el Espíritu Santo, que nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada, y Él la ordenó. Así empieza la Biblia. Bueno, vamos a empezar nosotros por el principio también. ¿Qué motivo? ¿Cuál fue el motivo principal, después de contarnos un poquito parte de su currículum, cómo se programó ese libro que tan bien le ha resultado, que ha sido tan acogido en el mundo empresarial, en el mundo de las finanzas? Así que cuéntenos algo de esa experiencia. Retomemos el pasado. Sí. Bueno, como en el principio bíblico, así también fue el principio de esta experiencia en Banco Ande. Porque Banco Ande para el año 2000 tenía 49 años de existencia, pero el banco en ese momento estaba en bancarrota, estaba quebrado, ya tenía 3 años prácticamente dando pérdida. Inclusive estaba previsto eliminarlo conjuntamente con 3 bancos regionales que ya habían sido eliminados. Gracias a Dios, pues me nombraron presidente en septiembre del 2000, presidente de Banco Ande, y empezamos a practicar todos estos principios que están descritos en el libro, y empezaron a ocurrir cosas especiales. Como estaba la tierra en el principio vacía y desordenada, pudiéramos decir que así estaba Banco Ande, quebrado, desorganizado y abandonado. Lo primero que hicimos fue poner el banco en manos de Dios. La Biblia dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Proverbios 16:3 dice, pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. El Salmo 127, si Dios no edifica la casa, en vano trabaja el que la edifica. Bueno, nos basamos en todos esos citas bíblicas que nos dicen que debemos poner las cosas en manos de Dios. Entonces, recuerdo que el mismo día que me nombraron presidente del banco en la junta directiva, tuve la oportunidad de saludar y dije que el banco lo entregábamos en manos de Dios y nos comprometíamos a darle la gloria a Dios por todas las metas alcanzadas, los logros que pudiésemos obtener en el banco, le íbamos a dar la gloria y las gracias a Dios. En ese momento, disculpe, en ese momento que usted hace esa presentación a la directiva, ¿no? A la directiva del banco, que lo iba a poner en manos de Dios, ¿no tuvo algún contratiempo, alguna pared imaginaria que le bloqueara esa oferta? No, gracias a Dios no. Yo creo que el hecho de haber estado el banco como estaba, que estaba quebrado, que estaba en bancarrota, yo creo que eso dispone de la mejor manera a la gente para que tengan como una apertura y una receptividad a cualquier gestión que pudiese generar un cambio, ¿no? Y porque para uno nombrarlo presidente de un banco, se hace un anuncio en la prensa 15 días antes. O sea que toda la directiva del banco 15 días antes sabían que a mí me iban a nombrar presidente. Entonces, bueno, ahí ocurren intercambios, diálogos que van haciendo como una apertura, pues, como preparando el terreno, ¿no? ¿Pero ahí no se presenta una terna? No, porque yo estaba designado, estaba designado, ya la decisión estaba tomada. Y esas palabras, cuando yo entrego el banco en manos de Dios, eran mis palabras ante toda la asamblea de accionistas después que me habían nombrado. Era como mis primeras palabras de apertura, de bienvenida, de agradecimiento y bueno, y de compromiso. Pero esas fueron las palabras. Las palabras es, entrego el banco en manos de Dios y todo lo que hagamos le vamos a dar la gloria a Dios. Me supongo que habrían muchas preguntas internas entre la directiva, porque este hombre, ¿quién es? Este hombre, ¿por qué está diciendo que vamos a entregar el banco en las manos de Dios? No, pero gracias a Dios no ocurrió así. Y después te comento que pusimos el banco en manos de Dios. Aprovecho para comentarles ya una segunda actividad que es un principio espiritual. 2 horas después de haberme nombrado a mi presidente del banco, yo estaba de rodillas pidiéndole perdón a Dios por todo lo que se había hecho en Banco Ande en 49 años que no fue del agrado de Dios. Es un acto de arrepentimiento, de pedir perdón, pero ese es otro principio que aprendí
en la Biblia, y es importante que todos los que nos están viendo en este momento sepan que yo tenía, para ese momento, cuando me nombran presidente del banco, yo tenía aproximadamente 6 meses de haber recibido a nuestro Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador, pero tuvimos como un tiempo intenso leyendo la palabra, orando, y lo que iba aprendiendo, gracias a Dios, tenía el deseo de ponerlo en práctica. Ahora fíjate, este segundo principio que lo llamamos limpiar antes de sembrar, que es un acto de arrepentimiento y perdón. La Biblia dice en Éxodo 25 que Dios es fuerte y celoso y que persigue la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Dios me mostraba que eso no solamente le ocurre a las personas, sino que también le ocurre a las instituciones. Y por eso pues yo tenía 2 horas de presidente del banco y estaba de rodillas pidiendo perdón. Ahora, ¿por qué pedimos perdón? Porque la palabra de Dios dice en Segunda de Crónicas 7:14, dice, si se humillaren mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se volvieren de sus malos caminos, es decir, dejar de hacer lo que hemos estado haciendo que no es el agrado de Dios, Dios dice, entonces yo los oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hicimos ese acto con fe, creyendo en que si nos arrepentíamos y pedíamos perdón, Dios iba a sanar en esta oportunidad a Banfoande. Y ese fue un segundo principio practicado en el banco. Pero ahí habría que alargar un poquitico ese espacio, porque usted me está dejando entrever que usted se arrodilló a pedir permiso por algo que usted no había hecho. No, efectivamente, pero parece... Usted no era empleado del banco todavía. ¿Por qué usted pedía perdón de algo que yo no hice? Claro, porque es un principio espiritual y ya yo tenía 2 horas de presidente del banco, y cuando yo le pido perdón a Dios, yo le digo, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo y como máxima autoridad de esta institución, como cabeza que me has puesto tú, yo te pido perdón por todo lo que ha ocurrido en esta institución. Y en ese momento yo tenía la autoridad legal, porque era presidente del banco, y tenía la autoridad espiritual, porque también era la máxima autoridad de la institución. Entonces uno tiene es como en la casa, ¿quiénes deben pedir perdón por las cosas que han ocurrido en el pasado? Papá debe dirigirla, que es el sacerdote de la casa, y en la iglesia el pastor, y en cualquier empresa el presidente de la empresa. Por lo menos lo mismo hice después siendo presidente de Cadivi, de Bande y de Sudeban como máxima autoridad. Esos 2 principios los practicamos en Banfoande el primer día. Y nos comprometimos, como les dije en las palabras, en un tercer principio que lo practicamos, darle la gloria a Dios. O sea, nos comprometimos a que todo el éxito que íbamos a obtener en Banfoande le íbamos a dar la gloria a Dios, porque también es un principio bíblico y espiritual. Dios se lleva toda la gloria. En estos casos, y cuando son casos así difíciles que se han presentado y que traen una trascendencia de problemas, de traspiés, de caídas, y me vuelvo a levantar y me vuelvo a caer. Entonces, en el momento que se levanta, hay que darle la gracia a Dios. Eso es lo más importante en la vida, darle la gracia a Dios por el éxito alcanzado. No, y la palabra dice, debemos dar las gracias a Dios en todo tiempo y por todas las cosas. Ahora, fíjate algo, sería interesante, no sé si comentar algo de lo que se logró, porque la gente siempre está como motivada a qué se logra, ¿no? Banfoande, es interesante que los que nos ven sepan que Banfoande para el año 2000 era el banco número 43 de 43 que habían en Venezuela, y practicamos todos estos principios. Estaba en último lugar. El último lugar, en el año 2000. Pero para el año 2006, Banfoande pasó del último puesto al puesto número 7. La palabra de Dios dice en Deuteronomio 28, del 1 al 14, serás cabeza, no serás cola. Es una bendición de las obediencias, y eso se comprobó en Banfoande. Del puesto número 43, que era el último, pasó a ser el banco número 7 en Venezuela. Otro principio o otro versículo dice, prestarás, no pedirás prestado. Banfoande en el año 2002 tenía 51 años pidiéndole prestado a los otros bancos, y en julio del 2002 pagó todo lo que debía y empezó a prestarle a los otros bancos. Se cumple nuevamente la palabra que dice, prestarás, no pedirás prestado. No pedirás prestado. Y el versículo en Deuteronomio 28, 11 dice, te haré sobreabundar en bienes. Banfoande, gracias a Dios, en enero del 2001 empezó a cumplir el principio del diezmo, entregar el diezmo en ese momento para obra social del agrado de Dios, y el banco pasó a tener ganancias especiales a partir del año 2001.
Y eso también hay promesa. Cuando Dios nos habla del diezmo, dice, llevar los diezmos a la alfolía, hay alimento en mi casa, probadme en esto, dice el Señor de los ejércitos, a ver si no abro las ventanas de los cielos y derramo bendición hasta que sobreabunde. Banfoande estaba quebrado en septiembre del 2000. En enero del 2001, 3 meses después de ponerlo en manos de Dios, de limpiar antes de sembrar, el banco dio ganancia, 30 millones, y dimos el diezmo, 3 millones de bolívares. Y a los 3 meses el banco dio una ganancia de 10 veces más, o sea, 300 millones de bolívares en abril del 2001. Y en todo ese año 2001 dio 3.500 millones de bolívares. O sea, fue 10 veces superior a la del año anterior sin estar en manos de Dios y sin estar practicando estos principios. Eso se siguió practicando hasta el 2004 y ya el banco vivía en sobreabundancia. Ahora, fíjense qué interesante. El banco en el 2001 tenía 750 trabajadores y de ellos 450 estaban en situación de pobreza. En el 2003 ya ningún trabajador del banco estaba en situación de pobreza. O sea que la palabra de Dios se cumple. Te haré sobreabundar en bienes, prestarás, no pedirás prestado, serás cabeza y no serás cola, cuando uno tiene una actitud de obediencia a los principios de Dios. Y eso todo se hizo realidad en el banco.